Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Jorge Eduardo Herrera Trejo, de la carrera de Ingeniería Industrial, del octavo semestre, cursando la materia de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. En este video se tratará de explicar tres temas de nuestra importancia, en cual hemos visto en la unidad 1, el cual yo me decidí por las tres leyes, que son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Bueno, primero empezaremos con la ley de Boyle-Mariotte. La ley dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Pero en términos más sencillos, para comprender esta ley, dice que a una temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce, donde matemáticamente se expresa con una P mayúscula, una V mayúscula igual a K, donde K es la constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Como bien dije en un principio, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Por qué ocurre esto en esta ley de Boyle-Mariotte? Porque al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente, por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellos. ¿Esto qué significa? Que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choque del gas contra las paredes. Lo que Boyle descubrió en ese entonces es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tendrá el mismo valor. Como bien ya se dijo anteriormente, igual, la expresión matemática de esta ley es P por V igual a K, que el producto de la presión por el volumen es constante. Entonces, para comprender esta ley, es necesario siempre aplicar esa fórmula matemáticamente para que se pueda expresar bien esta ley. Como segunda ley tenemos la ley de Gay-Lussac, que la ley de Gay-Lussac descubre la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen y el número de moles son constantes, es decir, en procesos isocóricos y de masa constante. La fórmula general de esta ley es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. La explicación de esta ley es de que si un gas aumenta su presión a medida que aumenta la temperatura, el volumen y la masa se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque el incremento de la presión ocurre porque al aumentar la temperatura, la velocidad de las moléculas del gas aumenta, lo que hace que el golpe que efectúan sobre la pared del recipiente que contiene el gas sea más fuerte. A mayor fuerza en el golpe, mayor sería la presión. Ok, como decía al principio, en esta ley se pueden aplicar también en lo que es la ley de Charles. Se puede evidenciar. ¿Por qué? Porque se encuentran presiones de gases dentro de tanques, como por ejemplo los cilindros de gas propano, cocción de alimentos a altas presiones y altas temperaturas, por ejemplo en ollas de presión, cálculo de presiones dentro de reactores. Ok. El tercer punto es la ley de Charles, que la ley significa que describe la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión y el número de moles
son constantes, es decir, son procesos isobáricos y de masa constante. Bien, para describir la fórmula general de la ley de Charles es V mayúscula 1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Bueno, Jack Charles descubrió que al aumentar la temperatura de un gas, el volumen también aumentaba de forma proporcional. Es decir, se cumple la relación que él explica en la fórmula, que es B1 sobre T1 igual a K, donde la constante de proporcionalidad entre el volumen y la temperatura, de acuerdo con la ley de Charles. Como bien decía, al aumentar la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta y por lo tanto obtienen mayor velocidad para moverse. Esto conlleva que el volumen que ocupan sea mayor, siempre se cumple esta proporcionalidad, es decir, que a mayor temperatura, mayor volumen, y en caso de enfriamientos, a menor temperatura, menor volumen. De ahí nace la ley de Charles, como bien explicaba. El experimento de Charles, hoy en día se le puede dar muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque se encuentran en la temperatura de almacenamiento de gases confinados para evitar explosiones, al inflar globos aerostáticos con llama con el fin de aumentar el volumen, temperatura de combustión en motores para calcular la expansión de los émbolos, entre otras. Bueno, ese es los 3 temas que a mí me interesaron en la unidad 1, que a mí me llamó mucho la atención y por eso el cual, pues es un poco de lo que yo pude rescatar de información y comprender. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.